Bueno, vamos a empezar a hablar ahora un poquito de lo que es la intoxicación alcohólica. En este primer video vamos a hablar del etanol. Alcohol etílico o etanol. Es el alcohol de las bebidas alcohólicas, proviene de la fermentación y destilación de zumos azucarados y hay otras fuentes además de las bebidas alcohólicas. Vamos a ver todas las fuentes que hay. Con respecto a las bebidas alcohólicas, puede ser fermentado o destilado. Fermentados tenemos la cerveza y el vino, tiene hasta un 16% de concentración de alcohol, dado que una mayor concentración inhibiría las levaduras. Y en el destilado tenemos el whisky y el vodka, cuya concentración de alcohol es muy superior. También tenemos alcohol en perfumes, antisépticos, desinfectantes, disolventes, desengrasantes y además podemos usarlo como opción terapéutica en el tratamiento de la intoxicación por metanol, ya que compite como sustrato para la alcohol deshidrogenasa, que es una de las enzimas. Vamos a ver cómo la podemos absorber. Por vía digestiva, 20% en el estómago, 80% en el intestino. Tarda de 30 a 60 minutos en pasar a la sangre luego de la ingesta. Sin embargo, los alimentos, principalmente las proteínas, retardan su absorción y a mayor concentración, mayor absorción. Por vía percutánea, es decir, a través de la piel, es muy importante en los niños, ya que se intoxican con facilidad cuando se les frota alcohol en la piel. Esto antiguamente se hacía porque decía que calmaba los espasmos y los cólicos abdominales en los niños. En realidad, lo que pasa es que se intoxican con alcohol. Inhalatorio cuando inhalamos vapores de alcohol. Distribución. No tiene unión a proteínas. Atraviesa placenta y tiene amplia distribución en los líquidos y otros tejidos como por ejemplo sangre y líquido cefalorraquídeo. Tiene un metabolismo hepático a través de dos enzimas muy importantes. Una es la alcohol deshidrogenasa y la otra es la aldehído deshidrogenasa. Ambas enzimas son saturables. Cuando el consumo supera determinados límites, este metabolismo se desborda hacia el sistema isoenzima P450, que tiene menos afinidad que el alcohol deshidrogenasa y genera muchos radicales libres. Por eso causa una hepatopatía alcohólica. Aquí tenemos como el alcohol, con la alcohol deshidrogenasa se convierte en aldehído y con la aldehído deshidrogenasa en ácido acético. La excreción puede ser por riñón, por sudor, por exhalación y esto es lo que nos sirve para el test de alcoholemia. En el sistema nervioso central aumentan los niveles de dopamina y serotonina, pero los bebedores crónicos tienen tolerancia, además activa los receptores de los opioides. En el aparato cardiovascular hay vasodilatación por liberación de histamina. El cuerpo lo compensa con un aumento de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca. En el riñón inhibe a la hormona antidiurética aumentando la diuresis. Y en el tracto gastrointestinal produce un aumento de la hormona gastrina. En altas dosis puede generar disminución de peristaltismo, por encima del 20% causa el espasmo pilórico y hay daño hepático por los radicales libres. Recuerden cuando hablamos que se saturaba el sistema del alcohol deshidrogenasa y se volcaba hacia la isoenzima P450. El alcohol etílico es un depresor del sistema nervioso. Va a ejercer su acción desde la corteza hacia la médula, es decir, tiene un efecto descendente, pudiendo causar paro respiratorio. Debido a la vasodilatación, como consecuencia de la liberación de histamina, vamos a tener aumento de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria, rubicundez e inyección conjuntival. Al inicio, cuando afecta a la corteza cerebral, puede haber euforia y desinhibición, pero con el correr de las horas, cuando ya va descendiendo y afecta a la médula, se instala el cuadro depresor
del sistema nervioso central. Estos son los signos y síntomas de acuerdo al porcentaje de alcohol en sangre. Entre 0 y 50 miligramos por ciento es una intoxicación subclínica, permite que las personas puedan conducir un automóvil. Se dice que pueden conducir hasta con 80 miligramos por ciento. Entre 50 y 150 empiezan a aparecer síntomas como euforia, mareo, náuseas, vómitos, ataxia, disartria, problemas de sociabilidad, relajación y alteración de la memoria. Entre 150 y 300 es un cuadro muy similar con los síntomas anteriores, solo que ahora empieza a prevalecer la depresión del sensorio, de modo que ya no tenemos un cuadro de euforia. Se acentúa también la personalidad. Hay agresividad, sueño y depresión. Entre 300 y 450 la depresión es muy marcada en el sensorio y vamos a tener ataxia, apraxia, relajación de esfínteres, pérdida de la capacidad de alerta, riesgo de aspiración, hipotermia, hipoxemia y alteraciones electrolíticas, como por ejemplo hipoglucemia y acidosis. Entre 450 y 550 hay un grado creciente de depresión del tronco encefálico hasta el paro respiratorio, coma y muerte. Entre 550 y 600 se considera que es una dosis letal. Distintos métodos de diagnóstico. En el laboratorio nosotros podemos hacer el test de alcoholemia. También podemos ver la glucemia, que va a estar disminuida. El estado ácido-base, vamos a tener una acidosis metabólica. Podemos ver el ionograma, el hepatograma. En imágenes, se hacen las imágenes porque muchas veces la persona que está intoxicada se cae y se golpea la cabeza. Entonces se puede pedir radiografía de tórax y abdomen y tomografía de cerebro y cráneo por traumatismo encefalocraniano. Es muy común que las personas, como no pueden caminar bien, se caigan y se golpeen y se fracturen. Hay un tratamiento que es de sostén o general, donde se mantiene la vía aérea permeable, se pone una vía de acceso periférico, se hace control de los síntomas, la hipotermia, por ejemplo, inmovilización cervical en caso de que se haya caído. Se puede colocar una sonda nasogástrica y hacer lavado gástrico o vómito provocado. No sirve el carbón activado porque no absorbe alcohol. Y un tratamiento más específico donde administramos tiamina entre 50 y 100 miligramos endovenoso. La tiamina es para que se pueda absorber la glucosa. Una solución glucosada hipertónica, se coloca una ampolla. Se hace corrección de la acidosis metabólica, por lo general entre 1 y 3 miliequivalentes kilo de bicarbonato por kilo. Reposición de electrolitos de potasio, magnesio, sodio. Se puede hacer hemodiálisis con etanolemias mayores o por lo menos de 500 miligramos por ciento y pH menor a 7. Se puede dar haloperidol en pacientes que presenten cuadros de excitación importantes. Por consumo excesivo y continuo de alcohol, las consecuencias en el tracto gastrointestinal las vamos a ver reflejadas en hepatopatía alcohólica, que genera una importante esteatosis y con el correr del tiempo cirrosis y hepatitis alcohólica. Pancreatitis, que puede ser aguda o crónica, y otros trastornos gastrointestinales como malabsorción, gastritis, úlcera, diarrea, anorexia y pérdida de peso. En el aparato cardiovascular vamos a tener una miocardiopatía dilatada que puede evolucionar a una insuficiencia cardíaca congestiva, pudiendo generar también arritmias. En los cuadros neurológicos lo que vamos a observar son trastornos de la memoria, temblor, alucinaciones, convulsiones, atrofia cerebral crónica en las imágenes.
También hay un cuadro que es poco frecuente, que es la mielinolisis cerebral pontina, que afecta a la sustancia blanca de la protuberancia. Este cuadro de mielinolisis causa paraparesia progresiva, disartria, disfagia, alteración en la protusión lingual y además cuando hay un cuadro de hiponatremia se precipitan todos los síntomas. También vamos a tener polineuropatía y miopatía alcohólica y una enfermedad que se llama Markavava-Bignami. Se caracteriza por la desmielinización focal y la necrosis del cuerpo calloso. Esto genera confusión, rigidez, mioclonías, alucinaciones, convulsiones, ataxia, piramidalismo, opistótono, incontinencia y demencias. Es un cuadro muy florido neurológico. En el aspecto nutricional tenemos la encefalopatía de Wernicke. La encefalopatía de Wernicke es un cuadro agudo y es reversible. Es una encefalopatía carencial por déficit agudo de tiamina, la vitamina B1, que es la coenzima relacionada con el metabolismo de la glucosa en el cerebro. Por eso, antes de dar la solución glucosada, de aportar glucosa, hay que dar tiamina para que se pueda absorber la glucosa. Tiene una tríada clásica que es confusión, ataxia y oftalmoplejía. La oftalmoplejía se manifiesta con la parálisis del motor ocular externo, parálisis de la mirada conjugada y nistagmo horizontal. Un cuadro que vamos a ver en la intoxicación crónica es la psicosis de Korsakoff. Es crónico e irreversible. También es por déficit, es decir, por carencia de tiamina, pero por déficit crónico de tiamina. En el 75% de los pacientes se recuperan de encefalopatía o que tuvieron una mejora significativa en las primeras 48-72 horas, podemos observar esta psicosis de Korsakoff. La clínica se destaca por trastornos de la memoria reciente, fabulaciones de relleno, expresiones sin sentido y conservación de la memoria inmediata y de la atención. Hay otra enfermedad que se llama pelagra, que es la de las 3D, porque tiene siempre diarrea y dermatitis, además del déficit que se da cognitivo, y se da por carencia de ácido nicotínico. Es imprescindible para la síntesis de los cofactores NADH y NADPH. También podemos tener ambliopía de alcohol o de tabaco, que es el deterioro visual con escotomas en alcohólicos y fumadores, por una etiología pluricarencial. La intoxicación crónica en la clínica podemos ver en el estado metabólico acidosis, hipoglucemia, hipomagnesemia, hipouricemia, hiperlipidemia, déficit de vitamina E, déficit de cobalamina. En el aparato respiratorio podemos ver aspiración con infección respiratoria, alteraciones en el intercambio gaseoso. En la sangre vamos a ver anemia, alteración megaloblástica de la médula ósea y trombocitopenia. ¿Cómo vamos a tratar el cuadro crónico? La manía alcohólica aguda la vamos a tratar con diazepam, cantidades necesarias hasta 100 miligramos. En general, con 10 miligramos ya cede y se mantiene esa dosis por vía oral cada 6 horas. Y en los pacientes complicados, 10 miligramos de diazepam endovenoso hasta 50 y luego haloperidol. En el síndrome de abstinencia vamos a encontrar la siguiente clínica. Se presenta más o menos entre 48 y 96 horas luego de la supresión de la ingesta alcohólica después de un periodo de consumo prolongado y constante, o bien una disminución muy importante de la dosis en pacientes alcohólicos crónicos. Este síndrome de abstinencia suele tener una duración de 2 a 7 días.
El cuadro es un cuadro típico de hiperexcitabilidad adrenérgica. Vamos a encontrar taquicardia, hipertermia, midriasis, diaforesis, temblores, insomnio, confusión, alucinaciones, irritabilidad, vómitos y anorexia. Las causas de muerte son por shock, neumonía aspirativa, arritmias, sobre todo arritmias letales, hipertermia muy alta y traumatismos por las caídas. La forma más grave del síndrome de abstinencia es lo que se conoce como delirium tremens. El delirium tremens tiene una mortalidad del 5 a 10% y es un reflejo del trastorno electrolítico que se produce. Se caracteriza por un miedo incontrolable, inquietud y nerviosismo que progresan hasta la alucinación visual, auditiva y gustativa, sonopsia, insomnio con delirio y temblores, hiperreflexia, taquicardia y convulsiones. El delirium tremens lo tratamos con una ampolla de diazepam más una ampolla de haloperidol. Se intercalan estas ampollas de 5 a 10 minutos hasta que se duerme el paciente sin superar los 50 y 100 miligramos respectivamente. La dosis de mantenimiento es de 5 miligramos endovenoso de diazepam mientras sea necesario para mantener al paciente sedado. Luego se deja vía oral una vez que el paciente se recupera. Esta es la clasificación de Alonso Fernández de los bebedores, que distingue varias etapas. Existe una primera etapa que la llama prealcohólica, donde la persona toma contacto con el alcohol y hace de su consumo ocasional en forma de alivio. Bebe unas cuantas copas que le reportan momentos de felicidad y recreación para regresar luego al hogar sin causar molestias. Sin embargo, el uso constante del alcohol va modificando el metabolismo químico del organismo. Esto aumenta la tolerancia, por lo que cada día necesita consumir mayores cantidades de alcohol para sentir el mismo efecto que antes. Primera etapa se manifiesta por distintos tipos de vivencias alcohólicas conforme los individuos perciben su uso y sus efectos. Y en la segunda etapa tenemos al bebedor alcoholizado que necesita beber para mitigar los efectos físicos adversos que le causa la abstinencia, con una total incapacidad de control. Entonces, primera etapa, teníamos distintos tipos de vivencias alcohólicas conforme se percibe su uso y sus efectos. Aquí podemos distinguir el bebedor excesivo regular, el bebedor excesivo irregular y el bebedor enfermo psíquico. El bebedor excesivo regular es aquel sujeto que bebe mucho y que nunca o casi nunca llega a emborracharse. Desarrolla una dependencia biológica. El bebedor excesivo irregular también se lo conoce como alcoholómano y es una persona que se entrega a la bebida de forma impulsiva o compulsiva hasta la embriaguez, teniendo dependencia física y o biológica. El bebedor enfermo psíquico es el que hace uso del alcohol como medio para neutralizar algunos de los síntomas de su enfermedad, como puede ser la depresión, los estados paranoides. Es un abuso simple para estar en una realidad placentera. No tiene necesidad física ni psíquica. En el embarazo, la intoxicación alcohólica es muy riesgosa porque el alcohol atraviesa placenta. Y aquí podemos diferenciar dos síndromes importantes que afectan al futuro bebé o al embrión. Uno es la intoxicación neonatal. Se da en neonatos por mujeres embarazadas que consumieron alcohol en algún momento cercano al parto. La clínica del neonato va a ser hipotonía muscular, dificultad respiratoria severa, alcoholemia dosable y alteración en la conjugación de la bilirrubina. El otro es el síndrome alcohólico fetal, que se da por mujeres embarazadas que consumieron alcohol durante todo el embarazo. En la clínica
lo que van a ver es retraso en el crecimiento del bebé, peso y talla inferior a lo normal, disminución en la circunferencia cefálica, dismorfia facial, pueden tener microcefalia, macroftalmia, micrognatia, hipertelorismo, que es el afasamiento de los ojos, afección cerebral con retraso mental, trastornos del lenguaje, conducta, labilidad emocional, impulsividad, disartria, ataxia, diplopía, distagmos, hiporreflexia, coma, depresión o muerte. Cardiovasculares, vasodilatación, taquicardia, disminución de gasto cardíaco y shock. Metabólico, acidosis metabólica, hipoglucemia, coma hiperosmolar. Y en el tracto gastrointestinal, náuseas, vómitos, gastritis y hemorragias. El síndrome de supresión se presenta horas después del nacimiento y da la misma clínica que da el síndrome de abstinencia. Muy bien, esto fue todo con respecto a la intoxicación con alcohol etílico o etanol. Muchas gracias.